Muchas gracias, señor presidente. Señorías, Señora diputada, por favor, señores y señoras diputados, dejamos intervenir a la diputada. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No venimos hoy aquí a hablar de lenguas y de si catalán sí o catalán no. Siento decepcionar a algunos que probablemente es lo que esperaban, pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar, ojalá fuese solo de eso, venimos a hablar de respeto y de lealtad a nuestra norma institucional básica, al Estatuto de Autonomía, a nuestra ley de leyes, a la norma que establece lo que somos, cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos, de algo que nos parece que es sumamente importante y que desde luego para todos los grupos parlamentarios debiera serlo. ¿A raíz de qué traemos esta proposición de ley? Pues miren, recientemente en la Ley de Medidas Fiscales y Tributarias de esta comunidad autónoma, aprobada en el pasado mes de enero, fruto de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Mixto, se modificó la Ley de Patrimonio del año 99 y desde entonces, con esa enmienda, se dice que el aragonés y el catalán de Aragón son las lenguas, resumo, son las lenguas a las que se refiere el artículo 7 del Estatuto de Autonomía. El texto original del año 1999, la Ley de Patrimonio, es verdad que hacía referencia al aragonés y al catalán, no catalán de Aragón, al aragonés y al catalán, por hacer un relato de los acontecimientos. En el año 2007, 8 años más tarde, se aprobó el Estatuto de Autonomía, con un artículo 7 bastante más extenso de lo que anteriormente había en el Estatuto sobre las lenguas, que no voy a leer porque todos ustedes conocen, pero que dejó muy clara la posición de estas Cortes y de todos los grupos parlamentarios que apoyaron el Estatuto de Autonomía. Lo que quedó claro en ese estatuto es que ni se hablaba de cooficialidad, como así decía la Ley de Patrimonio, y que no se denominaban las lenguas, porque no hubiese sido posible el acuerdo y el encuentro de ser de otra manera. Posteriormente, en el año 2009, hubo una ley de lenguas en esta Cámara, aprobada por Partido Socialista y Xunta Aragonesista. Se derogó la disposición de la Ley de Patrimonio que hablaba de cooficialidad, porque ya ahí, pues bueno, esa ley de lenguas, aunque sí que hablaba de catalán, pues no incluyó la cooficialidad. Posteriormente, en el año 2013 hubo una nueva ley de lenguas, como ustedes bien saben, y en esa ley de lenguas se derogaba la ley anterior de lenguas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opusiesen a lo previsto en esta ley, con lo cual se podía dar por entendido que se derogaba también el artículo 4 de la ley del año 99 de Patrimonio, donde se hablaba de aragonés y catalán. Pero no obstante, para que no hubiese ninguna duda, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2014 se incluye una modificación de la Ley de Patrimonio del año 99 para eliminar esos términos de aragonés y catalán, y simplemente se habla de lenguas aragonesas. Este es el relato de los acontecimientos legislativos y de las modificaciones que ha habido en estos años. Pero ahora quiero hablar resumidamente del qué y el cómo, y empiezo por el cómo. Del cómo, pues nos parece muy mal que se hayan hecho las cosas de esta manera, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Tributarias. Fíjense ustedes que tiene que ver con la Ley de Lenguas, pero bueno, eso es una mala práctica que yo creo que hemos tenido todos en estas Cortes, por tanto ya se solucionará eso con un nuevo reglamento, pero a través de la Ley de Medidas se modifica la Ley de Patrimonio del año 99 y lo más grave es que se interpreta el artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Nunca, señora Pérez, nunca eso se había hecho hasta ahora. Se interpreta el artículo 7 del Estatuto de Autonomía expresamente. No es que la Ley de Medidas cambie la Ley de Patrimonio, es que interpreta el Estatuto de Autonomía. Y hubiese sido comprensible incluso la supresión, pero desde luego no el texto tal como se recoge. Pero miren, el qué es que habla de catalán de Aragón, un nuevo término. Nunca se había hablado de catalán de Aragón. Y de repente dicen catalán de Aragón. E interpretan el estatuto, que nos parece lo más grave, pero es que además, en el procedimiento en el que se hace, lo que se hace es hurtar a esta Cámara del debate consecuente sobre un tema tan sensible como es hurtar a esta Cámara y por tanto a la sociedad. Y claro, Xunta Aragonesista pues se sonríe porque dice, se la hemos colado. ¿Se la hemos colado a quién? A los grupos parlamentarios, desde luego no, que cada uno votó lo que votó. Se la han colado a quién? A la sociedad, que de repente nadie sabe
nadie se ha enterado, pero se habla en Aragón aragonés y catalán. Pero miren, esos debates, o sea, nos parece sumamente grave e inadmisible que esa ley interprete el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, porque debates sectoriales en cuanto al tema de lenguas, posicionamientos políticos diferentes, pues los ha habido y los hay, y nosotros respetamos que los haya. Claro que no nos gustan y nos confrontamos y no nos parece bien que piensen algo que desde luego nosotros creemos que no es, pero ya no es un tema de asunto lingüístico, sino que se interpreta nuestra norma institucional básica, y eso nos parece sumamente grave. Quizás jurídicamente sea viable, no decimos que no, pero puede ser viable jurídicamente, siendo éticamente totalmente incorrecto y desde luego desleal con la institución, con nuestra máxima norma y con el procedimiento que debiera haber para cambiar una norma así. Ustedes, de esta forma, con la aprobación de esta enmienda, lo que han hecho es dinamitar el consenso que reinó en la redacción del Estatuto de Autonomía entre todas las fuerzas políticas, y casualmente resulta que esta fuerza política que presenta la enmienda es la única fuerza que no apoyó el Estatuto de Autonomía, y especialmente, o una de las cuestiones fundamentales, fue exactamente por el tema de las lenguas. El proceso de elaboración del Estatuto fue largo, complejo y costoso, y que se abordó con sumo cuidado y respeto, intentando avanzar, encontrar puntos de encuentro, de equilibrio, de consenso, con un esfuerzo por parte de todos los grupos parlamentarios y, en definitiva, un ejercicio de madurez democrática, de altura de miras y de generosidad. Es verdad que suscitó controversias este artículo 7 y al final las palabras fueron muy medidas para poner esas y no otras, porque si no, no hubiese habido consenso. Y miren, preparando esta intervención, leía yo el debate que tuvo lugar en esta Cámara cuando se tomó en consideración el dictamen de la Comisión Institucional sobre el Estatuto de Autonomía. Por cierto, que no puedo evitar que, pues sentir una cierta melancolía por algunas posiciones y por algunos discursos que se hacían entonces, cuando parece que reinaba más un clima propicio al acuerdo, al encuentro y al consenso, a la generosidad y a la cesión de posiciones, que desde luego no es el que hay ahora. Y miren, leo, el portavoz de Junta Aragonesista decía: crec que avui al segle XXI vostès, els diputats i les diputades d'aquestes Cortes, no volen reconèixer legalment en aquest estatut les llengües ni els seus noms, aragonès i català, ni les seus comunitats lingüísticas. Efectivamente, fue uno de los nudos gordianos en esta aprobación del Estatuto. Pero miren, que Junta Aragonesista, que nos parece mal que presentase esta enmienda de tapadillo y a hurtadillas para cambiar algo que entonces no estuvo de acuerdo, pues nos parece mal. Pero que otros partidos políticos que entonces estuvieron en el acuerdo y en el consenso del Estatuto de Autonomía, especialmente como fue el Partido Socialista e Izquierda Unida, entren al trapo y lo apoyen, nos parece sumamente mal. Porque miren, Izquierda Unida, fíjense lo importante que era para ellos que ni siquiera las nombraron, no nombraron el tema de las lenguas en sus discursos. Pero quiero resaltar al portavoz de Izquierda Unida que dijo en aquel debate: podríamos haber resaltado muchas nuestras diferencias y habernos mantenido en la trinchera, pero hemos optado por dar lo mejor de nosotros y nosotras y esforzarnos en conseguir el mejor Estatuto para Aragón y su ciudadanía. Y sigo con las palabras del portavoz del Grupo Socialista, que concretamente sí se refirió a las lenguas y que dijo, resumiendo: a este texto, al artículo 7 del Estatuto de Autonomía de las Lenguas, a este texto no ha sido fácil llegar, no ha sido un texto fácil de encontrar, pero es un esfuerzo importante en este tema que yo quiero agradecer a todos los grupos. Quizá convendría que quien defienda que esto es insuficiente, repito, releyese este artículo 7 en este momento vigente, por no hablar, desde luego, de las últimas palabras del entonces presidente Marcelino Iglesias Ricou, que puso, desde luego, en valor el trabajo que se había hecho sobre el Estatuto de Autonomía, que tampoco entró en el tema de las lenguas porque daba por hecho que era el único texto posible y que, como digo, pues habló de que era el mejor estatuto posible y se vanaglorió de los esfuerzos de cesión y de generosidad que se habían hecho todos. Miren, señorías, no entiendan esto ni mucho menos como una crítica desmedida ni como un reproche ni un rapapolvo a Junta Aragonesista, para nada. Si miren, si además saben sus señorías de Junta Aragonista que nosotros siempre les tendemos una mano. Creo que se equivocaron presentando esta enmienda, creo que se equivocaron, como se equivocaron apoyando el Estatuto de Autonomía. Y miren, vamos,
que no es porque no se lo merezcan, porque desde luego solamente que les dijésemos a ustedes la 10ª parte de lo que nos hemos oído en estas Cortes hacia nosotros, hacia el Partido Aragonés, por el hecho de estar en el Gobierno, saldrían malheridos en todas las sesiones. Pero como nosotros no somos así y no es cuestión de hacer leña del árbol caído, lo que les decimos es que reconsideren su posición y desde luego a los diferentes grupos parlamentarios, especialmente a Izquierda Unida, bueno, no es grupo parlamentario, pero el PSOE, el Partido Socialista sí, que tomen en consideración esta de ley para que podamos hablar en ponencia, hagan sus enmiendas y miren, si ustedes quieren que salga adelante, que conste la denominación de catalán, nosotros estaremos en contra, pero saldrá, pero desde luego no la referencia al Estatuto de Autonomía, que nos parece una deslealtad máxima. Gracias. Gracias, señora diputada. ¿Algún grupo parlamentario quiere